Bien, si hay algún padre y no lo saludaste, antes de irte tenés que saludar a todos los padres. Amén. Que ningún padre se quede sin un abrazo, sin un beso, sin un saludo. Bien, perfecto. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Bien, abrí tu Biblia si tenés, en 1 Samuel 16, en breve vamos a leer. Tenela preparada, buscala tranquilo. La reflexión de hoy y de los versículos que vamos a leer tienen que ver con cómo nos relacionamos con aspectos de nuestro pasado que son problemáticos para nosotros y que pueden estar deteniendo algo que Dios quiere hacer. La palabra de Dios tiene que ver con situaciones del pasado a las que es probable que muchas veces nos aferremos y sin darnos cuentas, al estar enredado en esa forma de mirar nuestro pasado, algo nuevo que Dios tiene para vos todavía está siendo detenido. Entonces, en ese sentido va la palabra del Señor. Entonces, yo creo que esta palabra en muchos de nosotros va a cumplir una función de liberar algo de Dios que Él tiene preparado desde hace un tiempo y nos los quiere dar. Y de romper algunos aspectos que muchas veces nos detienen en nuestro crecimiento en la vida espiritual. Para reflexionar sobre esto vamos a estar leyendo en breve acerca del profeta Samuel. El profeta Samuel fue el último juez o líder regional del pueblo de Israel que Dios usó para proteger al pueblo de Israel de los pueblos extranjeros que eran paganos y que querían incentivar a los israelitas a que alaben y adoren a otros dioses. ¿Qué pasó con Samuel? Después de un tiempo Dios dijo, está bien, les voy a conceder esta cosa que ustedes me piden, les voy a dar un rey. Y Samuel, ¿quién fue Samuel? Fue el profeta encargado de hacer saber a quién Dios quería como rey. Qué impactante es esto. Entonces, ¿era Samuel alguien que tenía hasta ese momento la decisión más importante en la historia del pueblo de Israel como reinado, como comunidad, como nación viviendo en ese lugar? ¿Y qué pasó? Dios le mostró y creó la situación para que Samuel con el primer rey se junten y Dios le dijo, esta persona va a ser el rey. ¿Y quién fue el primer rey puesto por Dios? Saúl, el primer rey. Cuando lo vio, y lo mismo le pasó al pueblo de Dios cuando lo vio por primera vez a Saúl, pensó, este tipo es el indicado por rey porque tiene un montón de rasgos visibles que lo hacen diferente al resto y que seguramente hacen que sea un buen rey. ¿Cómo era Samuel? Dice que era buen mozo, que era alto, que a todo el resto del pueblo de Israel la estatura promedio le llegaban acá al hombro, él era más alto y era mucho más fornido, estaba trabado porque laburaba con animales del campo y encima era carilindo. O sea, y encima tenía plata porque trabajaba con 2 bueyes que eran como trabajar con, no sé, un vehículo muy lujoso actualmente. Tenía plata, era alto, era fachero, era fornido y Dios lo había elegido como rey. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Dijo, seguramente este sea el rey. Hasta acá terminé mi tarea, dijo Saúl. Ahora voy a seguir profetizando, pero yo ya no lidero al pueblo de Dios. Dios puso al rey y él va a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué pasó con Saúl? El primer rey gobernó 40 años. Empezó bien, dando victoria a Dios, expandiendo el reino, ordenando la nación, ordenando las ciudades, estableció bien la capital, puso jerarquía en el ejército y empezó muy bien y dando gloria a Dios. Pero después de un tiempo, como nos suele pasar a vos y a mí, cuando muchas veces tenemos victoria o logramos grandes cosas que son reconocidas por el resto, ¿qué nos pasa a nuestro corazón humano débil y de carne? Nos la empezamos a creer. Y esto le pasó a Saúl. Y se la empezó a creer tanto que ya no le hacía caso a Dios. Y si Dios le decía algo, él le decía, está bien Dios, lo voy a hacer, pero yo tengo una opción mejor. Y lo hacía como él quería. Como yo quiero, decía Saúl. Pasó mucho tiempo en rebeldía así. ¿Y qué le dice Dios después de un tiempo? Estaba casi retirado el profeta Samuel. Le dice, me duele haber puesto
a Saúl como rey. Y nos dicen varios versículos que Saúl estuvo triste y en duelo por esa decisión. Y Dios dice, yo a Saúl lo deseché como reinado, me voy a proponer o voy a establecer a otro en su lugar. Qué impactante que es esto. Llegamos al versículo 16:1. Voy a leer la primera parte, después voy a leer el resto del versículo. Bien, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Mirá la actitud del profeta Samuel. Era una actitud de lloro constante. No nos dice la Biblia cuánto tiempo fue, pero en el versículo anterior del último capítulo y el primero de este capítulo hace referencia a esa actitud que estaba llorando Samuel por lo que no fue y tuvo que haber sido Saúl. Nos da a entender que pasó mucho tiempo, que en mucho tiempo estuvo con esa actitud llorosa, le digo yo. Actitud de haber fallado probablemente. No explica bien el conjunto de pensamientos y emociones que tenía Samuel en ese momento. Pero sí queda claro que era una actitud en la que Samuel estaba perseverando y Dios ya quería que suelte esa actitud. Pero imaginémonos en la situación de Samuel. Intentemos poner un poquito en la mente de él. Él fue el encargado de ungir al primer rey del reino de Israel. El rey empezó bien y terminó mal, para atrás. Todo mal, porque incluso terminó haciendo las cosas tan alejadas de Dios que terminó permitiendo que entren sacerdotes de otras religiones e incluso brujos para que hagan sus rituales espiritistas. Imagínate la mente de Samuel, que no es tan diferente como la tuya y la mía. ¿Habré escuchado yo bien a Dios? ¿No será que le erré en la elección de ungir al rey, que escuché la voz de Dios, pero yo me equivoqué a quién tenía que elegir? Imagínate, quizás él sentía, pienso yo, ser el culpable de que el pueblo de Israel esté fracasando porque el rey estaba llevando a todo el pueblo a malas decisiones. Imagínate, yo con mi decisión podría pensar, Samuel, llevé al pueblo de Dios a la ruina, a empobrecerse, a sufrir, a ser invadido por los enemigos y sobre todo a apartar su corazón a Dios. Esto la Biblia no lo dice. Pero si Samuel es tan humano como yo y como vos, que la Biblia dice que Samuel es tan humano como vos y como yo, seguramente habrán sido la índole de esto, o muy parecido a estos estilos de pensamientos. Es por eso que esto la Biblia sí lo dice, que Samuel estaba en actitud llorosa. Él sentía que fracasó. Él sentía que ya no había vuelta para atrás. Él sentía que el daño realizado por su fracaso, él seguramente lo veía así, el daño realizado por el fracaso de su decisión era un daño irremontable. Lo que ya se perdió de Dios no se va a poder volver a tener. Y lo que tuvo que haber sido y ya no es, nunca más vamos a poder llegar a ese nivel de bendición como cuando Saúl empezó a gobernar y gobernó bien en los primeros años. Qué tremendo que es esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Samuel, si lo pensamos bien, con su pasado? Se estaba aferrando a su fracaso. ¿Cuándo vos y yo nos aferramos a nuestros fracasos? Cuando percibimos que alguna mala decisión propia, ya sea que las consecuencias negativas sean nuestras malas decisiones o no tanto, porque vamos a ver que con Saúl hizo las cosas bien, aunque él en ese momento pensaba que había fracasado. Pero cuando nos aferramos a nuestro fracaso, cuando miramos al pasado y nos aferramos a nuestro fracaso, es cuando tenemos la actitud o el conjunto de pensamientos que por haber decidido mal en el pasado, ya no voy a poder tener tanta bendición como a Dios le hubiese gustado dar. Eso es aferrarse al fracaso. Y decime si a vos y a mí a veces no nos pasa que nos aferramos al fracaso. Es decir, seguimos creyendo que Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero ya no son tan buenas porque pasó mucho tiempo en el que yo me estuve equivocando mucho.
Y ese pasado de errores, Dios ya no lo puede remontar. Decime si no pensamos así. E incluso a veces son situaciones más parecidas a apartarse de Dios y otras veces no tanto. He conocido personas, el hombre generalmente se deprime cuando pierde las cosas que hace, su trabajo sobre todo. La mujer se deprime generalmente cuando pierde sus relaciones más prioritarias. Bien. He visto a hombres que no han hecho nada mal, pero los despidieron de su laburo de años y los sentían como un fracaso. Por más que ellos no hayan hecho algo mal para ser seguidos. No importa que no hayan hecho mal. Lo viven como un fracaso personal. Yo fallé, yo algo tuve que haber hecho y no hice, y por no haber hecho o hecho eso que tuve que haber hecho o no, mi vida ya no va a alcanzar el nivel óptimo que Dios quiere. Qué impactante que es esto. Y esto es aferrarse al fracaso. Mirá si no nos va a pasar a vos y a mí que le pasó al profeta Samuel. El profeta Samuel, antes de que haya reinado, estaba al pueblo de Filisteo y oró a Dios y ofreció sacrificio en alabanza a Dios. Y dice, búsquelo, que Dios hizo tronar los cielos y cayeron rayos sobre los enemigos. Imagínate el nivel de fe que tenía Samuel. Sin embargo, aún el hombre de más fe le pasaba que algo de su pasado, él se seguía aferrando porque lo veía a sí mismo como un fracaso irremontable y que por eso ya no iba a alcanzar el nivel de bendición óptimo que Dios quería o a Dios le hubiese gustado darle. ¿Qué fracaso te persigue hoy a vos? A veces son decisiones que tomamos lejos de Dios. Y cuando vos pedís perdón a Dios, Dios te perdona. Las consecuencias te las tenés que bancar. Pero ¿qué sería aferrarse al fracaso en esa situación? Convencerte a vos mismo de que por ese pasado ya no vas a poder alcanzar todo lo que Dios quiere darte. Convencerte de que ese pasado te determina. Y cuando nos convencemos de eso nos pasa lo mismo que a Samuel. Estamos llorando. O sea, mi oportunidad para haber hecho las cosas ya pasaron. Ya es tarde. Y por eso estaba llorando Samuel. Y al hombre de más fe nos da a entender la Biblia, aunque no lo explica claramente, pero da todo para pensar que sí, que seguramente fueron años en los que estuvo estancado y aferrándose a su fracaso. Lo bueno de esta mañana es que Dios quiere decirnos que no hay situación pasada, error pasado, pecado pasado que pueda determinar o disminuir el nivel de bendición que yo te quiero dar. Qué impactante. Por más que te hayas elegido mal en el pasado, por más que te hayas apartado de mí, o por más que te sucedieron cosas ajenas a vos, porque a veces uno está casado, por ejemplo, y la pareja se va sin que uno haya hecho algo que alimente eso. Y uno, ¿cómo lo siente? Como un fracaso, obviamente. No hice las cosas como tenía que haber hecho. No pequé, pero no hice las cosas. Aún ese pasado, Dios tiene el poder, nos dice hoy a vos y a mí, yo tengo el poder para levantarte y para darte el nivel de bendición máximo que pensabas que era posible antes incluso de haber cometido esas decisiones o que te haya pasado esa situación externa. Y eso es la palabra de hoy. Y es por eso que Dios hoy en algún sentido nos quiere liberar del pasado cuando nos aferramos a nuestros fracasos. Y hoy Dios viene y se brinda y ofrece tu poder para decirte a vos, si vos te estás aferrando a mi fracaso, Dios te dice lo mismo que a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando con eso? Eso no es condición para que yo no te quiera bendecir completamente. Esa situación no es una cláusula o algo que disminuye mi intención de bendecirte. Y aunque hayas perdido tiempo, yo tengo la capacidad, nos dice hoy el Señor a vos y a mí, para darte bendición al 100%. Qué bueno que es Dios. Nosotros esperamos juicio de Dios, Dios nos sale con su misericordia. Y encontramos su misericordia de restauración y no podemos hacer otra cosa que amarlo más, adorarlo más y servirlo más. Eso no es. Pero ¿qué es importante saber de todo esto?
que Dios usa la sensación de fracaso muchas veces, y Dios lo permite, para quebrar las conductas que nos aferran al pasado. El primer aspecto de estas situaciones en las que podemos estar aferrándonos, vos y yo, es el siguiente. Pero antes voy a decir el título, que es procesos. ¿Por qué procesos? Porque algo que vemos como un fracaso o como algo que nos disminuye en nuestra capacidad de conseguir bendición, en realidad es permitido por Dios para transformarte. Y sin esa sensación previa de fracaso, vos no podrías ser capaz de recibir la bendición plena que Dios está preparando por vos. Entonces, aunque Dios no quiere que nos aferremos al fracaso, aún así en su misericordia, en su amor, se vale de esa sensación de fracaso para quebrantarte. Y ese quebrantamiento nos termina abriendo el corazón a cosas nuevas de Dios. Por eso el primer aspecto es que Dios usa la sensación de fracaso para hablarte mejor. Dios usa esa sensación de fracaso para hablarte mejor. Capítulo 16, versículo 1. Ahora lo vamos a leer todo. Dios le dice, estaba llorando Samuel, como podemos estar vos y yo, o hemos estado vos y yo, o vamos a estar vos y yo si todavía no lo pasaste. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mira qué tremendo. En su fracaso, Samuel escuchó la voz de Dios. Dios usó esa sensación de fracaso, aún que Dios no quiere que nos enredemos en el fracaso, pero aún en esa sensación, Dios en su amor se vale de eso para hablarte de una forma que quizás no te pueda hablar cuando te sentías bien. ¿Venís hasta acá conmigo? Y esto es lo tremendo. Hay cosas que cuando nos sentimos bien antes del fracaso, que si Dios te la dijese, no la podríamos aceptar. ¿Estás hasta acá conmigo? Si hay veces que Dios espera que vos te sientas un fracaso o haber fracasado en alguna área de tu vida para poder hablarte y decirte algo. Porque si no te lo dijese en ese quebrantamiento, vos no lo aceptarías como voz de Dios. Entonces hay veces que Dios en su gracia deja que experimentemos ese dolor para que seamos capaces en nuestro corazón de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios acá para Samuel? Soltá a Saúl, mirá qué tremendo. Dejá de lamentarte por Saúl. Yo ya lo deseché, soltá eso, soltá tu fracaso en algún sentido. Pero esta es la parte que Samuel no hubiese estado preparado para escuchar la voz de Dios o creer en verdad que era la voz de Dios. Andá y ungí a otro. Imagínate cuando Samuel estaba convencido que Saúl estaba haciendo las cosas bien. Si Dios le decía, andá y ungí a otro como rey, que el próximo no va a ser el hijo de Saúl, Samuel habría dicho, no, pará, yo estoy alucinando. Es el estofado de mondongo. No puedo ser yo. ¿Me explico? Pero tuvo que pasar esa sensación de fracaso para darse cuenta que esa orden explícita era de Dios. Y si Dios se lo hubiese dicho cuando no sentía el fracaso, no lo hubiese tomado. Entonces, en el caso de Samuel tenemos que algo que él percibía como fracaso no era un fracaso en realidad. Era parte del proceso. Era algo que él tenía que suceder. Pero estando a mitad de camino, vos y yo lo vamos a sentir como un fracaso. Después de haber escuchado la voz de Dios como Samuel, nos vamos a dar cuenta que no fue un fracaso, fue un proceso necesario. Muchas de las cosas de las que vos te decís que fallaste son parte del proceso necesario. Por más que ahora a mitad de camino os diga, yo fallé en esto. Yo conozco personas que se sienten fracasadas porque abandonaron una carrera universitaria o terciaria. Y capaz Dios está preparando otra carrera, como preparó otro rey para el pueblo de Israel. ¿Me explico? Pero era necesario ese nivel de frustración para que tu corazón esté predispuesto a conquistar otra situación. ¿Me explico? Y así con un montón de los aspectos de nuestras vidas. Entonces, Dios usa el fracaso para hablarnos mejor. Qué impactante que es esto.
Qué bueno que es Dios y qué bueno que es saber que el fracaso que estás experimentando ahora, o si sentís que todavía hay algo de tu pasado por haber fallado que no surgió como vos querías, te detiene, es permitido por Dios para hablarte algo nuevo y para prepararte para algo superior. Es parte del proceso. El segundo aspecto de la sensación de fracaso y cómo Dios lo usa para desarrollar su proceso de desarrollo en nosotros. Dios usa la sensación de fracaso para que superes tu temor. Dios permite en muchas veces que vos sientas que fracasaste en algo para que por medio de esa sensación incómoda seas capaz de superar temores que te detienen. Vamos a leer el capítulo 2 al 4 del versículo, del capítulo 16 de Primera de Samuel, por favor. Yo estoy leyendo en Reina Valera. Y dijo Samuel, ¿y cómo iré a ungir a David? Si Saúl lo supiera, me mataría. Tenía miedo. Y Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó al pueblo de Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, claro, porque era perseguido por Saúl, el rey. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Mirá qué impactante que es esto y cómo es. Samuel estaba escondido, estaba con miedo, sabía que seguramente cualquier conducta o acción que pueda hacer el profeta Samuel, que por el rey Saúl sea visto como rebelión, lo iba a castigar y lo iba a matar, porque ahí no se andaban con vuelta. La rebelión, decapitación en la mayoría de los casos. ¿Qué pasaba con Samuel? Tenía miedo. Y mira qué impactante. Dios le da la excusa para zafar. ¿Me explico? Es como cuando vos al peaje no tenés el telepaso y se te abre solo el coso. No nos pasa a vos y a mí. Pero en lo referido a tu miedo, si necesitas una excusa, porque no estaba mintiendo, estaba contando una parte solamente y era creíble y cerraba todo. ¿Me explico? No hay que mentir, pero Dios se complota con vos en lo que tenés que decir y no decir para que puedas superar tu miedo. Qué impactante que es esto. Y entonces, la voz de Dios y la orden de Dios y la forma de alcanzar lo nuevo implicaba sí o sí que Samuel sea capaz de estar dispuesto a morir o de ir, animarse a salir y que lo encuentren con tal de poder encontrar al nuevo rey. Y sin esa decisión de estar dispuesto a complotarse con Dios, con la excusa que Dios le dio, y caminar todos los kilómetros, días seguramente de una ciudad a otra, y llegar a ese lugar. Encima llegó al lugar y los líderes de ese pueblo dudaban de él. Che, Samuel, ¿vos para qué venís? ¿Estás con el rey o no? Porque si vos estás con el rey nos van a matar a nosotros también. Por eso es que le preguntaron si venía en son de paz. ¿Cómo es que dice? No dice así. Bueno. ¿Dice así? Ok, bien. Porque también tenían miedo, imagínate. Entonces Samuel estaba siendo juzgado por el rey, perseguido y juzgado por los líderes del pueblo, y Dios le dio la excusa. Pero hay una decisión que él tuvo que hacer, que es afrontar el miedo. El miedo siempre es algo que nos paraliza para acercarnos al propósito de Dios. El miedo generalmente hace que evitemos ser muertos como podía ser Samuel, pero hace que no puedas alcanzar lo que Dios quiere. Y en la medida en la que uno no toma las decisiones de valentía, te vas a sentir sintiendo en muchas situaciones que no puedes superar tu fracaso. ¿Me explico? Samuel un poco se sentía fracasado. Y la forma de salir adelante era, primero, obedeciendo la voz de Dios y segundo, enfrentando su temor. Si él por temor no salía del lugar en donde estaba escondido, no iba a superar la sensación de fracaso. Entonces, la voz de Dios viene para siempre, para decirte qué tenés que hacer, para darte la excusa, pero vos y yo tenemos que tomar la decisión de valentía. Entonces, hay veces que le pasa a muchas personas que trabajan con su jefe y negocian el salario con su jefe que tienen miedo
se sienten un poquito fracasados porque no cobran lo que les gustaría y lo que saben que vale su trabajo. Pero tienen miedo de hablar con el jefe porque capaz que los reprime, le da más tarea o le cambia el horario. ¿Qué Dios quiere hacer? Dios te va a dar la excusa para hablar con tu jefe. O incluso lo mismo aplica para las relaciones de pareja. ¿Viste? Hay parejas que evitan hablar de determinados temas con su esposo o con su esposa por miedo a la represalia o a la reacción del otro. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que seas capaz de tener las palabras y la excusa de Dios, habiendo escuchado la voz de Dios para poder hablar el problema. Porque mientras el problema exista, te vas a sentir sintiendo insatisfecho con tu matrimonio o con tu trabajo. Entonces no te queda otra que tomar una decisión si querés no sentirte como te estás sintiendo en esa situación. Bien, traté de acelerar. Les pido perdón. Entonces, Dios usa la sensación de fracaso en primer lugar para hablarnos mejor y Dios usa la sensación de fracaso para que podamos afrontar nuestro temor y superarlo. Y en tercer lugar, Dios usa la sensación de fracaso para enseñarte a elegir mejor. Y cuando estas tres condiciones de los tres pasos que estamos viendo se cumplen, ya no vas a estar aferrado al fracaso y vas a estar experimentando el nivel de bendición óptimo que pensaste al principio que era posible de tu relación con Dios. El tercer aspecto entonces es que Dios usa la sensación de fracaso para enseñarte a elegir mejor. Veamos cómo fue la elección de Samuel en su segunda oportunidad. Todo fue obediencia a Dios. Ahora vamos a ver eso. Por eso es que no fue una sensación de fracaso, pero él lo experimentaba como un fracaso personal. Pero aunque todo fue en obediencia a Dios, aprendió a decidir mejor esta segunda vez. Aunque no era él el quien lo elegía, obviamente, era Dios. Pero él aprendió a tener en cuenta cosas en las decisiones que antes no había tenido en cuenta. Versículos 6 y 7 del capítulo 16. Por favor. Mirá cómo dice que eligió. Casi que elige primero como o pensó lo primero que había pensado con el primer rey. Y aconteció, llegó al pueblo, Isaí llama a sus 7 hijos, a sus 8 hijos con David, y dijo, bueno, ponelo todo en orden. Ahí en esa cultura el primogénito siempre era el preferido en todo, el hijo mayor. Bien, entonces respondió, 5, me equivoqué, el 6. Entonces le presentaron a los hijos de Isaí en orden y vio al primero, al más grande, Samuel. Y casi comete el mismo error o el conjunto, tiene los mismos pensamientos que en la primera vez. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? Porque Eliab era un guerrero como Samuel. Era fornido, fachero, como Saúl, perdón. Entonces dijo, no, este es medio parecido al primero. Entonces si el primero fue así, este tiene que ser más o menos parecido. ¿Qué le dice Dios? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón, mira qué tremendo. Es decir, Samuel acá aprendió a tener en cuenta en decisiones cosas que no había tenido en cuenta en la primera decisión. En la primera decisión, ¿qué es lo que pensó él? Incluso aún obedeciendo a Dios. Él llegó a la conclusión de que Dios lo elegía porque era apto para la guerra, era fachero, era alto y era de una familia menos relativamente asentada. Por eso seguramente va a ser buen rey. Y ahora, ¿qué aprendió Samuel? No tengo que pensar o elegir de la misma manera, aunque sea Dios el que me está diciendo quién es. Este no es un rey indicado por eso. Es un rey indicado porque es humilde y es obediente y sensible a las cosas de Dios. ¿Y qué aprendió Samuel ahí? A elegir de manera diferente. Pero esa elección de manera diferente, si te equivocaste la primera vez, la segunda no tenés que elegir igual. Si la primera vez elegiste porque era rubio o como Saúl, alto, fornido y lindo solamente por eso, la segunda vez no tenés que elegir así.
Bien. Entonces, incluso en las dos elecciones que fueron puestas por Dios, Samuel aprendió a tener en cuenta fundamentos diferentes. Y esos fundamentos diferentes o esa forma de decidir la aprendió solamente habiendo pasado por el fracaso. Y sin haber pasado por la sensación de fracaso, probablemente no hubiese sido capaz. Él se hubiese empecinado con el forzudo, el grandote, el apto para la guerra. Y por eso es que es importante y Dios trata con nosotros y nos enseña a partir de la sensación de fracaso. Ahora, estamos viendo que esa sensación de fracaso de Samuel era autopercibida, porque él había hecho lo que Dios le dijo. Pero a uno, y este es el secreto y algo que Dios quiere que seamos sensibles. Muchas veces, aún obedeciendo a Dios, sacamos conclusiones que nos alejan de Dios. Aún haciendo lo correcto, que lo tenés que hacer, pensamos cosas de Dios que no son las cosas que Dios quiere que pensemos. Y Dios necesita romper esas creencias que nos autoconvencemos nosotros mismos. Dios no nos mete. Y la única forma que encuentra Dios de convencernos es que nos sintamos unos fracasados durante un tiempo en algo. Entonces ahí uno aprende a decidir diferente. ¿Por qué digo que incluso muchas veces obedeciendo uno tiene los pensamientos incorrectos? Porque Samuel no falló. Era parte del plan de Dios que primero sea Saúl. Dios ya sabía que él iba a decaer y que él iba a poner a otra persona. Era parte del proceso de Dios para bendecir al pueblo de Israel. Por eso no falló. Pero en qué sí le pifió y falló Samuel, que él creía que Dios lo hacía con Saúl porque era alto y eso. Y decime si a vos y a mí no nos pasa lo mismo. Oramos y nos gozamos en la presencia de Dios, o venimos acá y alabamos a Dios y sentimos la presencia de Dios y decimos, mirá, yo siento la presencia de Dios porque estoy cantando re bien. ¿O no? O porque estoy obedeciendo a Dios, Dios me está bendiciendo con dejarme sentir su presencia o con su cercanía. Siendo lo correcto que tenés que hacer y seguir haciendo, a veces nos convencemos de cosas que no son. Porque si vos estuviese cantando mal y sin ganas, Dios igual tendría ganas de salirte a tu encuentro para que sientas su presencia. ¿Me explico? Pero esa convicción, uno cuando la aprende, esa segunda convicción profunda en las cosas de Dios, cuando alguna vez sintió la sensación de fracaso personal. Y así en todo. Uno a veces piensa que tiene algo bueno porque lo consiguió uno mismo. Y habiendo conseguido lo que Dios quería que conseguimos, nos convencemos de ideas que no vienen de Dios. Porque nuestra mente funciona así. Pero por suerte tenemos un Padre que nos sabe enseñar con un poquito de dolor, pero que es lo único que nos lleva a considerar que nuestras elecciones o nuestros convencimientos pasados no fueron los correctos. Hoy Dios se acerca a vos y a mí, a cada uno de nosotros, y nos dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por eso que no se dio? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por una situación externa que no controlaste, que fue indeseada para vos? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando porque no tuviste la familia que te hubiese gustado tener? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando porque no tuviste las condiciones económicas que te hubiese gustado tener? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando de las decisiones malas que tomaste, de juntarte con alguien, relacionarte con alguien y que después te hizo daño o tuviste que cortar la relación? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando y lamentando el haberte ido de un lugar que era óptimo para vos y te alejaste? Y decís, las cosas que construí en esa lejanía me hicieron daño y ya no puedo remontarla. ¿Hasta cuándo te vas a estar aferrando a tu fracaso?